Muchas gracias, Cristian. Póngale play, Simón. Muchas gracias, señor director. Sepan ustedes que en el año en curso 2017 se cumplieron 40 años del estreno que para cualquier ufólogo serio, incluso para cualquier primerizo investigador o interesado en temas sobre extraterrestres o platillos voladores, es la película mejor lograda hasta ahora. Tú puedes poner una larga lista de cintas que hablan sobre invasiones o de visitantes alienígenas y ninguna ha alcanzado el nivel de misticismo como esta cinta de fines de los 70 dirigida por Steven Spielberg. Ahora, quizás esto no es casual, porque este film que hoy día te voy a demostrar, aunque tú no lo creas, está basado en hechos reales, al punto de que las películas cuyas imágenes emblemáticas estás viendo en este momento fueron llegadas a ser prohibidas, sugeridas emblemáticamente que por favor esta película no se hiciese porque se iban a revelar verdades tremendas que cuestionaban la democracia y la posibilidad que el Estado, el gobierno norteamericano, en alguna instancia dejó de proteger a sus ciudadanos para hacer un convenio con seres venidos de otro planeta, con nombre y apellido y con un lugar en el espacio identificado plenamente a cambio de tecnología versus el secuestro y experimentación con seres humanos. Hay que entender que si bien la película tiene un mensaje benevolente, espiritual e incluso angelical de parte de los extraterrestres, hasta cierto punto fue así, pero después se complicó llegando a un negocio turbio entre Norteamérica y estas criaturas que ya te voy a revelar. Yo sé que lo va a contar en detalle más adelante, pero cada cosa que vimos en la película está basada en la realidad, está inspirada solamente, es copiada tal cual o inspirada tal cual. Muy buena pregunta. Hay que entender lo siguiente, para que ustedes sepan, y de hecho tengo una cita del propio Steven Spielberg, que él termina confesando esto en una entrevista y que también está citado en la versión 4K que salió la edición de Blu-ray, producto de las 4 décadas de aniversario de este film, es que a él, en algún momento, cuando se presenta el primer guión, el original, escrito por Paul Schrader, tremendo guionista de Hollywood, finalmente cuando él comienza a solicitar ayuda científica, tecnológica, para hacer la película más fehacientemente creíble, cuando leen las personas que estaban involucradas en estos proyectos y dicen, usted, amigo mío, no puede hacer esta película porque nosotros vamos a apelar a una especie de secreto de confidencialidad de parte del gobierno. Porque usted sí que revela con imágenes lo que está acá, literalmente en este primer guión, usted va a exponer ciertas verdades ocultas de parte del gobierno norteamericano. Entonces, si usted va a hacer esta película, que finalmente se hizo como la sabemos, la tiene que cambiar. Al menos no puede ser tan como está escrita la primera vez. De hecho, la versión que nosotros conocemos es una versión modificada. Entonces debemos decir que si al principio era literalmente basada en hechos reales, la versión que todos conocemos, ya sea el corte del director o la que se entró, está inspirada en hechos reales. Pero, le contesto su pregunta, ¿todas y en cada una de sus escenas esto es fuerte? Sí, todas y en cada una de sus escenas esto tiene un referente en la vida real. Maestro. Salfate, entonces el guionista de esta película tenía información confidencial, información clasificada. Muy buena pregunta. En realidad no. A él se le entregaron los datos que Steven Spielberg hace con un hombre llamado Joseph Hynek. Joseph Hynek, para cualquier interesado en materia ufológica, sabe que es un hombre que trabajó no solo para la NASA, sino para proyectos secretos del gobierno durante los años 50 en adelante. Es como un astrólogo importante. Es un astrólogo importante y que luego, finalmente, astrónomo, claro, el astrólogo, claro, el que ve la estrella, astrónomo, que estudia, obviamente, de manera seria y científica, la disposición de los cuerpos celestes, ¿cierto?, en el cosmos. Entonces, este hombre, que en algún momento, cuando lograba tener la capacidad de identificar estos fenómenos aéreos anómalos, que nosotros llamamos ovnis, ¿cierto?, o platillos voladores, de una manera más recurrente, más vulgar, él era un especialista como existe en la CEFA hoy día en Chile. A ver, para que ustedes vayan entendiendo, distintos gobiernos, Chile incluido, porque parte de los impuestos que nosotros pagamos, ¿cierto?, personas que trabajan, van a un fondo que está destinado a estudiar la invasión del espacio aéreo chileno sobre objetos que no pueden ser identificados como o construidos en la Tierra o que sencillamente no sabemos cuál es su procedencia. Para que usted entienda en perfecto castellano, Chile, como tantas otras naciones, tiene un interés en los ovnis, primero, que acabo de decir,
porque los reconoce como reales, o sea, existen. ¿Y por qué invierten en eso? Porque todos quieren entender si son una amenaza o no sobre estas naves que, sin ningún permiso, interrumpen nuestro espacio aéreo, diciendo que nunca han hecho nada fuera del marco de lo legal, de lo que lo constitucionalmente entendemos. La verdad es que son invasores, están ahí sin permiso. Y como no se sabe su origen, necesita ser investigado. Joseph Hynek, entonces, este es el hombre que clasifica los distintos tipos de encuentro con estos objetos y sus respectivos tripulantes cuyo origen no podemos entender del todo. Atención. Un dato pequeño. Maestro. Es un señor que además era incrédulo. Originalmente. Gracias por el punto. Me parece que es interesante ese dato. De todas maneras. Él no creía en nada de esto. Astrónomo, un tipo pegado a la ciencia. Y a medida que va conociendo casos, el tipo va entrando y empieza a creer de que esto realmente existe. De hecho, te sumo otro dato más. Existe, incluso antiguamente, en los años 70, había una serie que se llamaba El Libro Proyecto del Libro Azul. Que eso existió. Era tanto la cantidad de informes que norteamericanamente decían, vi una luz, y algunas anécdotas eran, vi una luz, bajaron 2 personas como humanos que entraron en meditación, que finalmente el público, las personas, los civiles, emplazaron a las autoridades respectivas de que se investigaran estos casos. Y el Libro Azul hicieron con la participación de Joseph Hynek, pero tenía una vocación de desinformar. Claro. O sea, el gobierno nunca iba a aceptar que existían extraterrestres. Daba pruebas falsas, de hecho. Exacto, y daban pruebas falsas. Historia. Y Joseph Hynek estaba para ello. Como era un incrédulo, él decía, se vio que mientras iban en un barco, por ejemplo, me acuerdo de este caso, cerca de las costas de California, que apareció una nave gigante con luces y gente que se movía adentro. Y al final terminaban dando explicaciones de la siguiente naturaleza. Un grupo de gaviotas con puntas negras, ¿cierto?, en sus alas, se juntaron de tal forma que con la espesa neblina parecía un objeto único y las cabezas de las gaviotas con sus ojos parecían gente asomándose por ventana. Ridículo. Va a tirar por el desvío. Y Joseph Hynek finalmente decía, tengo que dar una explicación, ya que yo no creo en esto, obviamente tiene que haber algo racional detrás. Hasta que hubo una cantidad de casos que realmente superaban y que no podían a través de la lógica ser explicados. Ya es cuando él comienza a entender de que probablemente estábamos siendo visitados por criaturas de otro lugar. Y él inventa esta clasificación. Encuentros cercanos del primer tipo. Muchos lo han tenido. Ver extrañas luces en el cielo que se mueven y se desplazan de una manera que no está correspondida a la configuración de cualquier nave aeroespacial construida en la Tierra. Encuentros cercanos del segundo tipo. Ver, por ejemplo, que una nave aterriza al fondo, se va, luego yo me acerco al lugar y veo las marcas que dejó, donde hay pruebas de que ahí se posó algo o que hubo alguien interviniendo. Encuentros cercanos del tercer tipo, como la película, donde yo ya puedo ver el fuselaje de la nave e incluso los tripulantes, que a veces son mencionados como seres humanos comunes y silvestres, y otras veces con un aspecto casi humano, con algunos pasando con cabezas de animales, insectos y una variopinta fauna a partir de los distintos casos que tenemos. Y el cuarto tipo, que otros conocen, que no está considerado en esta película, pero en realidad se ocurre en el guión, que es secuestros de personas. De hecho, no pudieron ponerle encuentros cercanos del cuarto tipo, porque cuando yo les estoy informando, amigos míos, que esta película está basada en hechos reales, era reconocer que el gobierno de Estados Unidos en algún momento permitió el secuestro de civiles por 2 razones. Una, por intercambio de tecnología, y segundo, que aunque se negaran, no lo iban a poder evitar, dado la capacidad, digamos, de avance que ellos tenían. Y finalmente, por mucho que yo les dijera, ¿saben qué? Nosotros como gobierno no vamos a permitir que ustedes saquen civiles, y la verdad que no teníamos cómo pararlos, la verdad. ¿Cómo se llama, perdón, el informe en el que está inspirado esto? El proyecto Serpo, El ¿no? proyecto Serpo, Eso es lo que te exactamente. quería El proyecto preguntar. Serpo habla de que En eso está basado la película. el proyecto Serpo. en teoría 12 terrestres, ¿no? 12 humanos 12, sí. viajan con uno de los sobrevivientes de Roswell. A otro planeta. A su planeta. Absolutamente. A ver, te cuento un poco que para que ustedes entiendan cuál es la importancia de Joseph Hynek en este proyecto, que era, como tú decías, un incrédulo, que finalmente de tanto participar en los informes termina entendiendo de que el hecho de que estamos siendo visitados por criaturas que
una vez más la pregunta, de otros planetas, otras dimensiones. Ojo, ellos llegan a la conclusión que es de otro planeta, identificado en nuestras cartas de cosmogonía. ¿Por qué? Porque ellos obtuvieron la información de uno de estos extraterrestres en particular, que es precisamente el planeta Serpo, que está cerca en la formación Zeta Reticuli, que es un sistema binario, ¿se entiende por eso? Que tiene dos soles, equilibrados perfectamente, digamos, para que no haya un problema gravitacional con el resto de los planetas. De hecho, el sistema solar iba a ser binario, Júpiter iba a ser un sol que logró extinguirse y por lo tanto tendríamos dos soles, o sea, nunca tendríamos solo. De hecho, voy al tiro contigo, está la importancia de la participación de Joseph Hynek en la película, que él hace un cameo. No, aparece en la película. Él aparece en la película. No. En realidad, su personaje sería como el de François Truffaut, el gran actor y director de cine de la Nouvelle Vague, que hace en la película, y sin embargo Joseph Hynek, el verdadero hombre, aparece en este film. Atención, tenemos esa escena. Qué buena. Da questa parte per il rapporto. Mira, ahí están recibiendo las personas. Ahí está. Oye, y en el momento, ¿saben qué momento de la película es esto? Cuando los extraterrestres están devolviendo a las personas secuestradas a partir del Triángulo de las Bermudas. La verdad que esta película junta muchos temas de interés que tienen una vinculación con el tema ufológico, Carla. Que me acordé por lo que tú decías del libro azul. Claro, el proyecto Libro Azul. También hay un libro que se llama el libro amarillo. Ajá. Y que relatan todo lo que sucedió en este proyecto Serpo, porque las personas que se fueron, algunas volvieron al planeta Tierra. Exacto. Y contaron otras se sus quisieron memorias. quedar. Y también obviamente que eso lo tienen restringido, pero por ahí se han filtrado algunos relatos de este libro amarillo y se cuenta absolutamente todo. Claro, porque ellos todos han muerto ahora, pero hay personas que murieron en el Ahora viaje de ida. sí. Claro que hay relatos de militares incluso que han sido Por testigos cierto. de estos procedimientos, no necesariamente que hayan sido como el conejillo de Indias, digamos, necesariamente. Se También supone hay... que los que viajaron estuvieron expuestos a alta radiación. Exactamente. Que fue lo que provocó que se murieran de Y vuelta. unos murieron allá por lo Exactamente, mismo. voy a ese detalle. Ojo, algunos si quieren hacer una investigación más amplia de lo que vamos a poner acá, se le conoce como proyecto Serpo. ¿Por qué Serpo? Porque según el propio extraterrestre es el planeta de origen del cual venían ellos, porque las razas, ellos mismos confesarían, son multitudinarias. Muchas. Las que obviamente visitan la Tierra. De hecho, hace menos de un mes, nosotros en este mismo programa revelamos que la desclasificación de los archivos del FBI y la CIA reconocían que efectivamente lo que estoy contando ahora es que el gobierno en algún momento tuvo tratos con criaturas de otro planeta. También se le conoce como el proyecto de Noche de Cristal, que tiene que ver con parte de la tecnología que se le incorporó y que no es casual, algunos pueden creerlo que sí o no, de que una vez que se produce este intercambio con estas criaturas, hubo un salto tecnológico, sin ir más lejos, en la creación de computadores, el LED, en la fibra óptica, el láser y un largo etcétera. La visión nocturna, la nanotecnología, etcétera, en la nanotecnología, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, ¿qué es lo que pasa? La película muestra que en algún momento, porque está Richard Dreyfuss, el actor, que él se encuentra con unas naves extraterrestres en una carretera, así queda asombrado y las ve pasar a través de una curva, de una autopista, y está rodeado de personas que estaban ahí, que nunca las entendemos quiénes son, pero que sabían que eso iba a ocurrir, que son de ciertas personas que son llamadas a tener un contacto. Él es una persona, digamos, que se encuentra por casualidad con esto. Y de ahí se le genera una obsesión de querer ir a esta montaña, que está en Wyoming, que es donde obviamente se iba a llevar este encuentro entre los militares, entre los científicos del gobierno y esta raza extraterrestre que habían pactado este encuentro solidario, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Junto con este protagonista se habían elegido a 12 personas. La película los muestra. Son 12 humanos que estuvieron preparados para ser una especie de embajadores y que, así como en la película, devolvían a las personas secuestradas, por ejemplo, en el Triángulo de las Bermudas, o el niñito con su madre que también estaban interesados en él y lo raptan y luego en esa noche de encuentro lo regresan a su madre. Finalmente lo que sucede es que el proyecto Serpo, qué casualidad, también hablaba de 12 personas, casi un número místico y bíblico, como las 12 razas, ¿cierto? Como los 12 tronos, los 12 elegidos, etcétera, etcétera. Los 12 juegos. Los 12 apóstoles. Donde finalmente también ellos iban a viajar. ¿Cuál fue el intercambio? Mira, voy a ir punto por punto. Estos humanos, 12 elegidos, previo acuerdo con estas criaturas alienígenas, iban a tener el permiso de viajar de vuelta al planeta de donde provenían estas criaturas. ¿Para qué? Como un intercambio cultural. En el viaje habían 2 mujeres, el resto de los hombres, de los pasajeros eran hombres, ¿ok?
personas preparadas. Imagínate, es un viaje de 10 años aproximadamente. Ojo, Maestro, iría, perdón la interrupción, pero ¿irías? le respondo con toda la sinceridad, por ningún motivo. Porque si bien el tema me interesa, yo a esta altura he entendido que la vida que me corresponde en mi calidad de animal humano es acá, con mi familia, Ni con siquiera mi por la trabajo. curiosidad de conocer otra civilización, otro planeta. Como una vez le otro- conté, yo creo que mi relación con este tema, yo creo que llegó a un punto límite donde ese es el borde máximo al que quiero llegar, que es interactuar de una manera casi traumática en mi niñez con ¿Alguien, estos seres. ¿Alguien aquí iría? ¿Alguien iría ese viaje? ¿Haría ese viaje si fuera posible? ¿Sabes qué? Y además, si te puedo sumar algo, el mismo Spielberg contaba que con los años se fue arrepintiendo del final de la película a los que se van, porque Ya, pero espérame, decía que entendía que, como decía Salfate, que cuando tenés hijos, tenés familia y tenés que cuenta que tenía a tu cargo, es bueno que estés con ella y Pero no tú, vayas a ninguna otra parte. tú que no tienes ni hijos ni No, a mí en familia. realidad el tema si a mí me gustan mucho las películas y la ciencia ficción, no me tengo mayor interés ni de ir, ni salir al espacio, ni siquiera Camila, tengo mayor interés de ir a la una playa. renuncia entonces- absoluta, digamos. Pero, A mí me pero gustaría vuelves. tener un encuentro cercano, pero del Sabes que segundo vuelves. tipo. Eso me gustaría, como verlo, lo que nos Ver la explicaba evidencia. Salfate recién, Claro, ya. ver la nave, digamos, cualquier tipo de estructura en Que no donde se quepa duda. corrobore que finalmente no es un auto, no es algo tradicional esta que posibilidad, yo entonces, de viajar, entienda. no. Viajar, imagínate, 10 años No, fuera. que en este caso son 10, pero si te dijeran, ¿sabes qué? No, Mira, me haría te mucho vamos a llevar miedo. y te traemos mañana. Me haría mucho miedo porque sé que lógicamente harían un montón de cosas conmigo, con mi cuerpo, con mi genética, Es que sobre es un buen todo, punto, ¿eh? y yo no me daría cuenta. Entonces, eso me siento muy vulnerable y me daría mucho susto. Ojo, quiero hacer una pequeña pausa antes de que llegara Carla frente a esa misma pregunta, que a ella le interesa mucho estos temas. Y es que te voy a confidenciar algo que es muy personal. Yo sé que mucha gente, yo era uno de ellos, de hecho, que decía, oye, ojalá me lleven. O sea, que no escuchaba alguna palabra, ojalá me llevaran. Claro. ¿Ok? Ojalá yo quiero vivir en paz, yo estaría acorde, yo aceptaría sus reglas y todo lo demás. Les quiero decir, mira, se los digo, yo sé que aquí voy a traspasar un límite, porque aquí yo estoy simplemente a petición de un grado de credibilidad excesiva en lo que voy a decir, pero que sin embargo fue tema en algún momento hace varios años, que fue donde yo tuve un quiebre, un cambio en mi vida. Yo tuve experiencia del tercer tipo. Yo no lo puedo corroborar, pero según los expertos dicen que así ocurrió. Y mi mamá, digamos, fue testigo de eso. Cosa que yo no sabía. Yo me enteré 30 años más tarde. ¿Pero qué edad tenías? 4 o 5 años más o menos. Ah, muy una cosa niño. así. Súper chiquita. Y la experiencia, más allá de lo que uno dice, yo estoy preparado porque confío en ellos, son más evolucionados, son buenos, todo lo demás, es ferozmente traumática. O sea, el miedo, yo que siento que he vivido por muchas cosas, que no le tendría miedo a nada, el miedo es inexplicable, es feroz. Solo a modo de ejemplo, desperté sudado, que yo creo que debe haber bajado 3 kilos en esa pura noche nomás. Déjame agregar- así de agregar- puro sudor, así de una cosa horrorosa. De sentirte mínimo frente a la presencia de esta criatura. Te sientes nada. Un antecedente. Hay estadísticas que dicen que el 100% de la gente que en teoría ha sido abducida ¿Sí? no volvería a repetir la experiencia. Por supuesto, es muy Todos traumático. tienen muchos miedos. El nivel de miedo Todos feroz. quedaron traumados. Genera Eso trauma. lo muestran Genera trauma. en otra película que es la de Encuentros Cercanos del Cuarto Tipo, que Eso, también claro. obvio que tú la tienes que haber visto. Ahí se muestra Mila el Jovovich. nivel de trauma, como que a la gente le cambia la vida para siempre. Pero muchos sí es una dicen, cosa ¿no? Fire in the Sky impresionante, también, por supuesto. un dolor. Y debo agregar un punto que es particularmente de esta conversación. Hemos dicho que vamos a creer en extraterrestres. Vamos a partir de esa base, ¿ok? Yo, lo confieso al tiro, por supuesto creo. Yo no tengo posibilidad de no creer. Lo digo así. Fíjense que estos extraterrestres en particular, de los que estamos hablando, como son representados en la película de Spielberg, como los que son del proyecto Serpo, esos son los con los que no debieras relacionarte. O sea, hay un De error. hecho, voy a dar 2 cuñas de personas muy importantes que no tienen nada, tendrían mucho que perder porque son personas, digamos, del alto linaje en términos de millonarios y de la alta tecnología. Son Bill Gates de la tecnología de aquel entonces. Y ellos mismos sugieren, al haber trabajado con estas personas, no estoy hablando de cualquier loco, estoy hablando de personas con que nosotros en nuestras casas podríamos tener inventos de estas personas, que son muy famosas, que son, entre otras cosas, los inventores de los jet Lear, estos jets privados que la mayoría de la gente famosa tiene hasta el día de hoy.
Él dice, mi recomendación es que si tú te ves, como la mayoría de los humanos, embobado por el juego de luces, que algún día te puedes llegar a topar y que ves que hacen cosas extraordinarias y tú dices, wow, estoy frente a seres superiores, qué lindo, que evoluciona todo lo demás, mi recomendación es arranca. Porque estoy hablando de esto en particular. Estas criaturas, al parecer, funcionan, y esto yo puedo decir que así lo sentí, funcionan como una especie de enjambre, como hormigas. ¿Ya? Tienen una mentalidad más tecnológicamente evolucionada, pero son como personalidades robóticas, no tienen individualidad. Por lo tanto, ellos no tienen demasiado diplomacia cuando hacen experimentos contigo. Entienden lo que es el dolor, pero la entienden al tercer bote. Eso te iba a preguntar si tienen emociones, porque algo tan avanzado tecnológico que parece más frívolo que Qué otra buena cosa. pregunta. Si tienen emociones. Fíjate todo, que tienen alienígenas. mucho interés en nuestras emociones, pero le tienen miedo. Ellos le tienen miedo a los seres humanos porque saben que la falta de control de emoción de la mayoría de nosotros les podríamos hacer mucho daño. Físicamente son muy frágiles, mentalmente son mucho más poderosos. Sin embargo, ellos que están privados de aquello, ellos han querido, esto ya es harina a otro costal, se entiende que han querido hacer experimentos con nosotros para generar una raza intermedia. Hay muchos casos, de ahí el jefe de la carrera de psicología de Harvard, que es John Mack, hablaba de que él decía, yo hice un estudio de esto de las abducciones como un nuevo tipo de como esquizofrenia colectiva, no sé qué, y me doy cuenta que eran reales. Y los casos que él logró patentar decían que ellos querían recuperar esa humanidad que su evolución obviamente ya no la tenían. No, les quitó. Ellos funcionan así como una mente colectiva nomás. Entonces no tienen emociones y por lo tanto necesitan volver a conjugarse con nosotros para de alguna manera recuperar eso que su evolución se perdió. Ellos dicen que nuestros sentimientos vibran de una forma tal que se ve un brillo. Exacto. Que es gigante, pero para ellos una es tremendamente luminosidad. distorsionado. Y para ellos es muy ajeno porque claramente ellos no lo tienen, no tienen ese deseo, esa intensidad, esa emoción. Y por eso también muchas veces se dice sobre todo esto del proyecto Serpo que allá no hay violencia. Porque todos son como más planos. Tal cual. No es el nivel de interacción que tiene uno con emoción, Claro, con es sin sensación, humanidad. con intensidad. Claro, es simplemente funciona como una colmena o una colonia de hormigas. ¿Cuál era el problema de que esta película se hiciera con el primer guión? Si finalmente el cine es una ilusión y todo el mundo muchas veces piensa cuando una película no es real o efectos especiales. ¿Cuál habría sido el problema? Buena pregunta. Si finalmente es como va dentro del engaño, es como metámosle verdad por mentira. ¿Sabes por qué? Porque aquí yo tendría que tocar otro tema, Lama. Fíjate que en la película del año 1968, 2001, Odisea del Espacio, que entendemos que existe otro, podrás llamarlo mito urbano, pero la cantidad de evidencia parece justificar esta idea, es de que Stanley Kubrick, cuando él simula la llegada del hombre a la luna, entre otros viajes más allá, finalmente cuando lo contratan para reproducir el alunizaje de parte del Apolo, parece que ellos de ahí entienden lo peligroso que es lo que el cine puede catapultar en preguntas en los seres humanos de si cuestionar al gobierno si esto pasó o no. O sea, necesitaban tener el tema a raya, fuera de los márgenes de inspección o de curiosidad de las personas. Y si alguien cuando veía esta película uno decía, esto tiene que haber pasado. Claro. O sea, el gobierno tiene que saber de esto. Fue la primera vez. Y esto es una pregunta hasta el día de hoy. Promesa de campaña de Hillary Clinton. Sí. Que ella decía, claramente el gobierno debe saber más de lo que nos informa. Y finalmente cuando son expuestos estos documentos secretos, sabemos que ellos han sabido de esto todo el Pero tiempo. algo pasa porque lo metió el marido, Bill Clinton. Barack Obama. Obama también lo dijo. Entonces, cuando tienen acceso a la información, algo pasa, hay algún freno que no se permite que ellos liberen lo que dicen que van a liberar. Exacto. Bueno, ¿Y qué entendemos? Si alguien dice, oye, tengo algo que contar, es porque algo hay. No creo que después van a aparecer, Claro. oye, parece que sí hay vida. No, van a Pero contar sí, algo concreto. Sin ir más lejos, hay unas declaraciones de Spielberg que él dice hace mucho tiempo atrás que la NASA se molesta con él. O sea, él Absolutamente. lo dice abiertamente. Lo llamaron, sin Tengo, ningún tengo esa problema. parte de la entrevista que Ah, le hace por una perfecto. revista de cine. Ahora, Exactamente. déjame volver que con respecto. desapareció, digamos, esa revista tampoco. Absolutamente. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Como les decía, Serpo, que es el proyecto Serpo, en el cual está basada la película Encuentro cercano del tercer tipo, que tuvo que ser rehecha porque le pusieron muchos paralelos. La NASA fue la que cuestionó primeramente y obviamente pulsó todos sus hilos de influencia para que esto fuera reescrito. Está a una distancia de 39,5 años luz. Eso para nosotros es astronómicamente prohibido, que significa que si yo pudiese, algo que está fuera de lo pensado hoy en día,
movilizarme a la velocidad de la luz, esos son 300.000 kilómetros por Solo el segundo. halcón Millennium, maestro. Solo el halcón Millennium, que alcanza un parsec de 6,4, ¿cierto? Y que salta al hiperespacio. La verdad es que a esa velocidad, que para nosotros es prohibida hoy en día, se demorarían aún así 39 años. En llegar. Y sin embargo, este viaje dicen que duró solo 10 años. 12 fueron los elegidos, 12 son los que muestra la película y 12 son los que en el proyecto Serpa fue real. 2 mujeres de un total de 12 personas, en el camino murieron 2. Finalmente algunos se quedaron allá y otros regresaron. La verdad es que todos hoy día están muertos por la edad con la que fueron y cuando esto ocurrió hace ya varias décadas. Pero el caso es que, ¿cómo llegaron a ese acuerdo? Volvemos a Roswell. En Roswell, ojo, esto poco se dice, no cayó en Nuevo México una nave extraterrestre, sino que 2. De estos 2 accidentes, logró sobrevivir uno de los tripulantes, que le llamaron una terminología que hasta el día de hoy se ocupa, le llamaron EVE. Esa es la traducción para nosotros. EVE significa entidad biológica extraterrestre, vale decir, he aquí una criatura viva con corazón, flujo sanguíneo, cerebro, ojos, todo lo demás, pero de origen foráneo de nuestro planeta Tierra. Cuando logran tratar de comunicarse con él, de primero manera telepática, luego a través de ruido, mensajes telepáticos, cosa que copia la película, que con esas famosas 5 notas musicales, ¿cierto? Re, mi, do, do, sol, tan. Exactamente, y que en algún momento también aparece en la película gente de la India que lo hace como un mantra, que es como esta especie de comunión con extraterrestres o dioses que vuelven a visitarnos. También la película toca este tema si alguna vez tuvieron una especie de intervencionismo en nuestra historia y nos hicieron evolucionar genéticamente e históricamente, agrariamente, astronómicamente, matemáticamente y socialmente con la antigua cultura. Volvían a regresar estos dioses para entablar comunicación con nosotros. Pues bien, eso también dicen que pasó en la vida real. Este EVE, el único sobreviviente del incidente Roswell, logra de alguna manera pedir que se puede comunicarse con los seres de su planeta, Serpo, para que vengan a buscarlo. Con un dispositivo, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué es lo que hacen? Lo logran. Y cuando él llega a lo extraterrestre, este alienígena no sobrevive producto de su accidente, no supieron cómo tratarlo y muere. Vale decir, ojo, o sea, esto es una película que supera incluso la ficción a la que aborda. La película de eso. Claro. Es que debieron hacerlo, ahora digamos no hay restricciones, ahora podría hacerlo. Llegan los extraterrestres tiempo después y se encuentran que este alienígena que los mandó a llamar ya no está vivo. Y ahí hay algo que se tiene que lidiar a nivel diplomático, en donde dicen, bueno, llegamos, veo que este accidente no dejó ningún sobreviviente, ¿qué hacemos? Estamos acá. Y de ahí lo que ellos intentan hacer es lo siguiente. Si logramos hacer una alianza entre si nosotros podemos mandar humanos para allá y ustedes, la pregunta es, ¿qué venían a hacer en la Tierra? Y ahí viene la confesión. Hay recursos naturales que hay en este planeta que muchos seres como nosotros están interesados. Y son 2 principalmente. O sea, son varios, pero son 2 principalmente. Mira qué curioso. El oro le interesa en la tabla periódica de elementos el AU, ¿cierto? Le interesa el oro. Porque es un metal, obviamente noble, que es un tremendo buen conductor. Es y el mejor conductor. Exacto, y que cuesta mucho pillarlo en otros planetas porque necesitáis temperaturas que varían entre los 25 grados promedio, O sea, ¿vale? si se pudiera, los cables de la corriente deberían ser de oro, lo que pasa es que es muy caro. Exactamente. Y el segundo mejor conductor es el cobre. Exactamente, de cobre. Pero si se pudiera, deberían ser de oro. Exactamente, pero son muy costosos. Qué curioso, porque si yo junto ese dato, fíjense que los antiguos dioses, cuando hablamos de los chinos, los aztecas, Los egipcios, ¿qué hacían cuando llegaban a la tierra y decían, oh, bajaron los dioses? ¿Qué les pedían? Oro. Por eso el ser humano, antiguamente, porque las civilizaciones más antiguas no podían saber sobre el valor de conductor del oro. No. Era un metal más, era un pedazo de piedra más brillante, pero les podría llevar la atención igual que cualquier elemento de fantasía, de un collar de 100 pesos. Sí. Sin embargo, la obsesión del ser humano por el hombre parece que fue heredada por estos dioses que llegaban acá y le decían, queridos dioses, ¿qué quieren de ustedes? Queremos oro. Y ya, pues dijeron, ya, pues si ellos quieren oro debe ser bueno. Y cuando se iban, ya, pues tenían un cierto, todos se adornaban con oro. Fue porque precisamente lo ocupaban para su energía. Y la segunda cosa que les interesaba en la Tierra, que a lo cual estas criaturas le confiesan lo que venían, son
las unidades de carbono humanos, vale decir, nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, y aquí les hago un pequeño regalo, en mi experiencia con esta regresión hipnótica que tuve, ellos tienen un particular interés por nosotros, porque aunque ustedes no lo crean, nosotros que somos menos evolucionados, tenemos una capacidad inaudita para muchas criaturas de allá afuera, tecnológicamente más avanzadas que nosotros. ¿Qué es? Para alcanzar un grado de unificación con el universo. Me explico. Llegar al estado de realización búdico. Vale decir, sentirse uno con el cosmos y seguir evolucionando sin tener que depender de la tecnología y simplemente volver a unarse con la creación del universo. Volver a Dios más rápidamente que esta criatura. Como la conexión con la fuente. Con la creación con la fuente, nosotros tenemos una capacidad más grande que ellos. Y le dicen, o sea, si estos gallos tienen naves espaciales, ciudades, yo supongo, ¿no? Tecnológicas, mucho más avanzadas, nosotros tenemos más santos en este planeta que los que ellos son capaces de lograr, fíjate. Que a lo mejor se han perdido precisamente del Exacto. origen ellos con tanta evolución más tecnológica De todas que maneras. se aleja de la evolución espiritual. Exactamente. Entonces, qué es curioso, hasta los más santos, finalmente aquellos que tienen palabras de espiritualidad, reconocen la capacidad de autorrealización a través de la meditación, de las plantas, de lo que tú quieras, para volver a sentirte como el trozo de Dios que eres. Cáchate. Entonces hay un interés de estudio de los humanos increíble, a tal punto que estas criaturas le piden, y aquí vuelvo cuando se encuentran y dicen, ¿qué quieren de nosotros? Chuta, tecnología, ningún problema. Y los extraterrestres saben hasta qué punto darle. Claro. Obviamente, para que no se vayan en contra de ellos, ellos le dicen, ¿y nosotros qué quieren de ustedes? Muy fácil. Quiero, y aquí no he logrado, quiero que usted, en Estados Unidos, que en esos años era el país con mayor avistamiento, después se replegó a todo el mundo, siendo Chile también, como se conoce, una zona caliente, donde se ven muchos elementos ufológicos, nosotros queremos el permiso donde ustedes se levanten el fuego, no nos ataquen cuando vengamos a buscar el recurso más importante del planeta. ¿Ok? ¿Qué quieren? Ustedes. Nosotros queremos secuestrar humanos, pero ojo, los vamos a devolver, no nos vamos a llevar a nadie. Necesitamos tomarlos prestados para hacer experimentos con ellos y los devolvemos. El gobierno de Estados Unidos tuvo que pensar frente a esta propuesta dos cosas. Que si ellos prometían devolverlos, decían, chuta, no hay mayor daño. Y ellos prometían que nosotros no nos íbamos a acordar, Claro. cosa que cumplieron a cabalidad. Las personas abducidas no recuerdan por lo general qué le pasó. El problema es que quedan instalados con un pequeño trauma que a través de pesadillas y con el paso de los años finalmente pueden llegar a descubrir que en algún momento y quizás todavía siguen siendo secuestrados de sus propias habitaciones para hacer un experimento. Y la segunda Perdón, posición, maestro, o sea, ¿podríamos nosotros haber sido secuestrados y no lo sabemos? hay signos de que te dicen de que tú puedes haber sido secuestrado y los voy a decir. Y la segunda es que si nosotros les decimos que no, lo van a hacer igual. Así que mejor tengamos este acuerdo y hagámoslo de todas maneras. Voy a ir a dos personas que tuvieron en estos proyectos. Voy a llegar a John Lear, pero ante un colaborador de él, que es William Cooper, agente de la inteligencia de la Marina, que tuvo tratos con estas criaturas y que le fueron revelados parte de estas operaciones conocidos como el proyecto Serpo, en el cual está basado encuentros cercanos del tercer tipo. ¿A qué nivel esto ocurrió realmente? Hablemos con alguien que fue testigo y participante de estos hechos. Dice así. William Cooper, agente de inteligencia de la Marina. El tratado establecía que los extraterrestres no interferirían en nuestros asuntos. O sea, no se van a meter con nuestra sociedad, ni nosotros en los suyos. Ojo, no los vamos a molestar. Ni atacar. Mantendríamos en secreto su presencia en la Tierra. O sea, el gobierno va a negar que ellos existen. Ellos nos proporcionarían tecnología de avanzada, cosa que ocurrió, y nos ayudarían en nuestro desarrollo tecnológico, hasta cierto punto. Ahora vamos al siguiente hombre, que existe lo que se conoce como el informe Lear. Este hombre, para que ustedes entiendan, es parte junto con su padre de una familia de millonarios fanáticos de la tecnología. Eran como antiguos Bill Gates, ¿cierto? El dueño de Microsoft. Que ellos, entre otras cosas, inventaron esta set de jets privados. Y también él inventó, amigo mío, usted que quizás no sabía, el estéreo de 8 pistas. Lo inventó John Lear. Este hombre
dice lo siguiente, él es mucho más enfático. Este hombre es una persona distinguida dentro de la sociedad, millonario, inteligente, ultratecnológico, y él afirma que trabajó con extraterrestres junto con su padre, y él dice lo siguiente. Atención. John Lear, expiloto de la CIA, entre otras cosas, se acordó con los alienígenas permitirle la abducción de un número reducido de personas, cosa que los extraterrestres no respetaron, ojo, a cambio de tecnología, volvemos al tema anterior, muy avanzada por cierto. Obtuvimos menos tecnología de la que habíamos acordado y estaban abduciendo más personas de las pactadas en el acuerdo, palabras de John Lear. Pero esa conducta es superhumana, po. Claro. La Pero por conducta de supuesto, ellos, o sea, compadre, nos estafaron. Ahora, maestro, una pregunta. Eran más humanos de lo que creíamos. O sea, el tigre. Cuando se llevaban a alguien, después lo devolvían en el mismo espacio-tiempo. O sea, me lo llevo un martes, lo estoy revisando hasta 2 meses y lo devuelvo ese mismo martes que me lo llevé. Pues te acordás que había un caso acá en Chile, un tipo que desapareció y que después apareció como a las pocas horas. El Cabo Valdés. Exacto, perdón, no me acuerdo el nombre, el Cabo Valdés. Sí. ¿Eso es tan así, Salfate? Absolutamente, porque hay proceso de tiempo, pero yo no podría decir si esos extraterrestres eran de esta raza en particular. Claro. Pero sí las Bueno, pérdidas sí, de otro. tiempo generalmente no están demasiado alterados en la mayoría de los casos con nuestra linealidad temporal, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Steven Spielberg finalmente dice lo siguiente respecto a esto de que cuando él tiene acceso a esta información y él quiere hacer la película, finalmente comienzan a pararlo. Escuchamos las palabras del director Steven Spielberg, por aquel entonces mucho más osado a la hora de dar estas declaraciones. Atención. Dice él, sí, la NASA se tomó el tiempo para escribirme una carta de 20 páginas. Entonces sabía que había algo que estaba sucediendo. Cuando leyeron el guión se enfadaron mucho y sintieron que podría ser una película peligrosa. ¿Y eso por qué? Precisamente porque iba a generar un cuestionamiento y un movimiento intelectual para entender de que claramente el gobierno no ocultaba algo. Y Steven Spielberg, continúa. Dice así ahora. Fue lo mismo con la Fuerza Aérea, que también le mandó una misiva. No nos dieron ninguna cooperación en absoluto. Así que cuando estaba rodeado de escenas con el ejército y la Fuerza Aérea, tuve que hacerla a la antigua manera e ir a una tienda de disfraces y comprar los trajes del ejército del equipo porque finalmente no tuvo el más mínimo apoyo para la producción de esta película. Y aquí cuando quiero citar a una persona que él reconoce en encuentros cercanos del tercer tipo que claramente está basado en hechos reales pese a haber sido cambiado a la justa medida y razón del gobierno militar. ¿A quién convoco? Al ex sargento de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, conocidos como AFOSI. Me hablo de Richard C. Doty, que trabajó ahí desde el año 79 hasta el año 88, quien desclasificó documentos desclasificados y que él también demuestra que hubo un acuerdo que rondó hasta el año 64 con razas alienígenas. Según Condotti, el primer encuentro se produjo luego de Roswell, donde está el presidente Eisenhower ahí metido, y que se acordó finalmente que en la base Holman, la Fuerza Aérea, es donde se llevaban a cabo estos encuentros. En el caso de la película, ellos lo que hacen es inventar como que hay una pandemia y evacúan todo un pueblo para encontrarse con esta nave madre. ¡Ojo! Aquí viene el dato, porque este ex sargento de las Fuerzas Especiales de Fenómenos Anómalos Aéreos, cuando ve la película dice, ¡wow! Aquí se acaba de filtrar algo que solo yo pensé que sabía. Ya, maestro, ¿podemos hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado hasta acá? Hemos hablado de que este año se cumplen, se celebran, esa es la palabra en realidad que estaba buscando, 40 años, 4 décadas de hasta ahora, sin lugar a duda, la película más reveladora, importante, con una mística especial respecto al tema ufológico, los encuentros cercanos con criaturas de otro planeta, como es la dirigida por Steven Spielberg, Encuentros cercanos del tercer tipo. Película que tuvo que ser rehecha a partir de su guión cuando, a través de presiones de las fuerzas especiales, de los servicios de inteligencia del gobierno norteamericano, así como de la misma NASA, con un documento de 20 páginas donde emplazaban a su joven cineasta, que solo entonces había hecho Tiburón, con mucho éxito, pero todavía muy joven en la industria, de que o hace el guión de nuevo o usted se va a ver en problemas de financiamiento. ¿Por qué? Porque la película acudió a Joseph Hynek,
una persona incrédula en estos temas, pero que trabajaba en el estudio de fenómenos anómalos aéreos y que termina reconociendo que claramente el planeta Tierra era visitado por criaturas, vamos a decir, de otro planeta. ¿En qué estaba basado entonces que tanto peligro, que tanto temor generaba este film que estamos viendo en pantalla? En algo que al parecer existió en la vida real, conocido como el Proyecto Serpo. ¿Qué es el Proyecto Serpo? El nombre lo dice. El planeta de donde vendrían una de las tantas razas que visitan la Tierra, y que al haber un sobreviviente y que luego llegar restos de otros tripulantes de este planeta y de un intercambio de terrestres debidamente preparados que fueron a este planeta para hacer un intercambio. ¿En qué consistía esta negociación entre tecnología extraterrestre a cambio del permiso de poder secuestrar humanos, devolviéndolos por supuesto y sin hacerle mayor daño más que el trauma psicológico, y que Estados Unidos no se pudo negar? Finalmente los extraterrestres no cumplieron este pacto como el acuerdo que habían llegado, y esto se deshizo, y sin embargo esto sigue al parecer continuando hasta ahora. Entre algunas personas que trabajaron en este proyecto, como John Lear, dicen: ojo, estos extraterrestres en particular son de cuidado. Ojo con ellos, no son de fiar y son lo que él mismo considera, esto no lo había dicho, pero son parte de su informe, son peligrosos. No habría que tener tratos con ellos, por mucho que muchos de nosotros tengamos una fascinación y digamos: qué lindas las luces, acabo de ver, se van a aterrizar, qué privilegiado me siento, por fin me van a llevar. Ojo, porque si se equivoca de raza, la puede pasar muy mal. Aguántame un segundo, que usted ha estado en silencio y no sé si es porque está incrédula, no cree en nada de esto, No, o te hace sentido, te parece que hay cierta lógica, que hay cierta verdad. No, sí, lo encuentro súper lógico. De hecho, he visto, bueno, siempre lo digo, mi novio es sumamente fanático de este tema. Lo encuentro realmente increíble algunas cosas que nos cuentan, y también me hace un poco de ruido poniéndome en el lugar de espectadora en el 77, que fue cuando se estrenó esta película. Exacto. La repercusión que habrá tenido la gente en ese momento, porque obviamente la información era mucho menos que la que hay hoy en día, que hay videos en YouTube y gente que se dedica a informarnos. ¿Cuál era la repercusión de la gente en ese momento, del espectador, pregunta. digamos? ¿Sabe qué? Hasta Maestro él ya era entonces... crítico en el 77. ¿Ah? Usted ya era crítico. No, en el pues 77. maestro, era chico, estaba... Perdón. Estaba mal informado. Me había hecho fanático de la Guerra Galaxia un año antes, lo único que le puedo decir. ¿Qué es lo que pasa? Hasta aquel momento, si tú haces un recuento, todas las películas, en un 99,9%, los extraterrestres eran con una sola intención: invadir la Tierra. Sí. Y de repente este hombre agrega un componente de misticismo y espiritualidad. Esto antes de T. Mucho antes, Claro, estamos hablando del 77 al 82. Claro. Sí. Fue Spielberg, tomo tus palabras. Perdón, digo, antes de la figura del extraterrestre amable. Antes de eso, claro, está esta. Claro, por eso. Donde quizás no tienen ese rostro como de muñeco simpático con el cual nos congraciamos y empatizamos, pero sí nos damos cuenta de: oh, son avanzados, pero son buenos. Se llevaban gente, pero la devuelven. Finalmente no tienen ninguna mala intención con nosotros y son mucho mejores. Así que cualquier cosa que hagan está bien. Buena intención. Cambió. ¿No sería ya eso, la gente... ¿no sería eso a propósito para hacer una especie como de lavado de Ojo, cerebro y estar preparado para... buen punto. Pero sí, Es que, ojo, la película Spielberg no iba por ahí. Él tuvo que cambiarla y finalmente se convirtió en esto. Vuelvo a repetir, ¿qué es lo que pasa? Esta película infundió en las personas que los extraterrestres eran nuestros salvadores. Los movimientos espirituales de hermanos mayores, vengan a salvarnos, y de ahí comienzan los proyectos de Misión Rama, Sixto Paso y todo lo demás, tienen que ver con que afuera hay criaturas más inteligentes que tienen las mejores intenciones con nosotros, y abrámosle los brazos. ¿Y por qué no han hecho contacto? Porque los gobiernos son unos malditos. Sin embargo, hay mucha gente que está preparada para este contacto y lo estamos esperando y ojalá me lleven. Ojo, pensamiento peligroso, ambiguo, y como ellos mismos han explicado, puede sí darse en algunos casos, por ejemplo, friendship, pero en otros no. Hay de todo. Pero ¿qué pasa? Porque nosotros, bueno, históricamente, si nos comparamos, y es obvio, con las culturas alienígenas, estamos súper en desventaja. Es inevitable acordarme el caso de Romanek, que lo hemos hablado acá en otra oportunidad. Igual depende de cómo se mire, porque... Es que no sé, pues, porque, por ejemplo, parece no que pasó tenemos ventajas que ellos no tienen. Exacto, Entonces, pero parece probar esto mismo respecto a los híbridos, ¿cierto? Esta hija que tiene con esta raza. O sea, finalmente lo llevan, no se entera el tiempo después, estas son sus versiones, obviamente, que igual las pone con prueba, que es un documental que está por ahí para que usted, si quiere, lo puede ver y complementar con lo que estamos conversando acá. Romanek, que es como una persona común y silvestre, pero desde hace, no sé, 10 años atrás empieza a haber avistamientos de él.
del primer tipo. Claro. Porque vamos a ir Y después aprendiendo el la segundo, escala. y después del cuarto tipo pues, morir. Exactamente. Es como va gradual, va paulatinamente y empieza a cachar que tienen algo con él o algo quieren de él. O algo le quieren decir. Pero tiene su testigo a su señora de testigo, digo. Finalmente se entera por un llamado telefónico Y tiene que una imagen impresionante. que tiene como 7 hijos, es decir, sacaron no solamente su genética, sino que también su espermio. Y todo un cuento que en realidad tú decís, chuta, es tan de película, pero puede ser. Por eso yo digo que estamos en desventaja en cuanto, imagínate, a procrear de una manera como quién va a comprar un Sí, chicle al no te puedes kiosco. negar, además. Entonces, y no te puedes negar. El sentirse tan vulnerable, a mí te juro que me genera como que me Sí. conflictúa. De hecho, porque quiero somos un andar empate. en lo que tú estás diciendo. Muchas personas, cuando alguien por qué decía, de los 100% de personas que han sido abducidas de manera probada, yo sé que hay mucha gente que dice así como, pero la cantidad de personas falsamente abducidas porque les gusta el tema son varias. Claro. Pero las que se han confirmado como tal, que se le han quedado pruebas en su cuerpo y todo lo demás, cuando las recuerdan es muy traumático y no quieren que esto suceda. Y sin embargo viven esclavos de esta situación. Entre otras cosas, ¿saben por qué no les gusta? Porque ellos que no tienen una mayor empatía con nuestras emociones, como hablábamos con Carla, cuando te hacen estos experimentos te generan un dolor intenso, es como te sacaran así como una muela sin anestesia. prácticamente. Entonces como que cuando en el dolor y ven que la gente grita, o sea, lo que estoy haciendo es contar literalmente algunos casos. Están llorando, gritando y como que se le acercan, tú le dices, ¿por qué estás gritando? Entonces le dice como me duele. Somos muy sensibles Y para de ahí, así como que le ponen las manos, cuentan algunas otras cosas Ahora y al como revés. que pierden el dolor, Claro. pero como que se olvidan, como que no les dan la importancia que nosotros les damos, así como, me estáis Que matando, no lo weón. Así como, sienten, no lo sienten de la claro, y misma como que no manera le que lo- importa. no Ahora le importa. alivian dolores No es también. maldad, pero no existe esa humanidad que te invita a ser empático con los demás. O sea, está en su nivel como de superioridad que incluso alivian el dolor físico. ¿Le hicieron daño en algún momento a él? Porque pareciera que lo hubiesen amarrado, él se miraba la ¿De muñeca, veras? pero él tenía un problema en la rodilla, que tuvo un accidente Ay, lo y sanaron. de la noche a la mañana Despertó sano. Sí. sin dolencia. Hay varios casos así, lo conozco uno cercano Entonces, también. también tiene que es muy esa conocido. potestad de hacerlo. Absolutamente, porque su medicina según su energía es superior, maestro. Para eso, Pate, ¿sabemos qué película nos perdimos? La película que quería hacer Spielberg en un principio. ¿Qué datos habían en esa película? Qué buena pregunta, Que no gracias. salieron y que al final quedan en el Buena tintero del primer guión. Lo sabemos a partir de las personas que en ella participaron. De hecho, yo había quedado pendiente con este hombre, Richard C. Doty, que él cuando ve encuentros cercanos al tercer tipo, este hombre que había participado en esto, dice, wow, esta película claramente se está moviendo con información que no puede ser casualidad, todos, digamos, los temas que toca. Entonces, cuando él después se da cuenta de que esta película, incluso la versión que vimos todo en el cine, en realidad había sido manipulada y ablandada, él se da cuenta, o sea, estos gallos tenían información privilegiada. ¿Y qué es lo que cuenta él? Lo que no vimos en la película. ¿Qué es lo que no vimos? Que el gobierno hace una negociación de intercambio entre secuestros versus tecnología, que es un tema que deberíamos hacerlo. Porque, ¿qué tecnologías pasaron? Esa tecnología son por lo menos 5. Misión nocturna, velcro, fibra óptica, rayo láser y otra cosa que tiene que ver con un sistema de imantación, que no me acuerdo bien cómo funcionaba, que lo podemos hacer posteriormente. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí viene lo que él revela, y es que él mismo dice, ¿yo por qué esto es lo que voy a decir a continuación? Yo sé de esto porque yo era encargado de esta situación. ¿Qué es lo que él revela que la película no pudo contar y que él da fe porque él mismo trabajaba en eso? ¿Qué es lo que confiesa este hombre? Que llega un punto después de la película que la gente comienza a hacer las preguntas correctas. Exacto. El eslogan de la película Encuentros cercanos del tercer tipo, cuando era muy chiquitito, me llamó la atención. No sé si se acuerdan, ¿saben cuál era el eslogan? Así como la frase era We are not alone. No estamos solos. Y la gente comenzó incluso a negar sus religiones. En aquel tiempo, países como Chile, tremendamente católicos, donde la iglesia, digamos, tenía un poder así ya, Claro. ¿qué te pasaste? A fines de los 70, la gente comenzó a preguntarse, ¿y si había un libro muy famoso aquella época que se llamaba ¿Fue Jehová un cosmonauta? Y comenzaban a darte pruebas bíblicas, que también deberíamos hacer ese tema, si finalmente es Dios o son extraterrestres que ocupan tecnología como el Arca de la Alianza. Claro. Que porque el manual está en la Biblia, dice, ya Moisés, el Arca de la Alianza se hace así. Toma una placa de oro, una vez más,
con madera y la forra y todo. Y alguien de repente dijo así como, oye, ya está en la instrucción, está en cualquier Biblia eso. Lo voy a hacer a ver qué hace. Y cuando uno la fabrica, se da cuenta que tiene dos cosas. Un arma poderosa que genera una estática de no sé cuántos voltios y una radio que puede captar ondas de radio. Entonces yo me pregunto, ¿por qué Dios acude a hacer tecnología electrónica Claro, sí, cuando el pobre es un milagro? Dice, agarra esta piedra y con esta piedra te hablo, ¿qué le importa? Si puede hacer cualquier cosa. ¿Por qué Dios ocupa tecnología? Entonces ahí viene la pregunta, ¿son extraterrestres o qué? O en algunos casos es Dios y en otros son alienígenas. Entonces la gente comenzó después de esta película a preguntarse, ¿y si en realidad nosotros somos un acto de manipulación de extraterrestres? Y aquí se pone peligrosa la cosa. ¿Y si Dios no existe? ¿Y si en realidad somos herederos de una intervención genética? ¿Y si ellos son nuestros creadores y por lo tanto nosotros somos un ganado? ¿Y ellos son nuestros dueños y por lo tanto pueden hacer lo que se le venga en gana con nosotros? Y nosotros simplemente tenemos que doblegarnos. Y ahí es donde vienen todas las teorías de la manipulación del sistema cromosómico humano, donde se pega un salto evolutivo que, ¿por qué no Darwin? De todo nunca pudo resolver lo que ustedes seguramente conocen el término el eslabón perdido. ¿Qué significa? Tenemos este pájaro que se convierte en este otro, en este otro, en este otro, y tenemos un gorrión. Tenemos un mono, y de repente aparece un humano. Chuche, ¿qué hay entre medio? No existe. Claro. Entonces, ¿cuál es alguna explicación? Según ciertas personas, que la naturaleza no funciona por saltos tan cuánticos y que hubo una intervención de estas criaturas. Entonces decimos, nosotros somos creación de ellos y por lo tanto les pertenecemos, somos un ganado, somos rata de laboratorio y por lo tanto, digamos, somos parte, digamos, de su potestad. ¿La palabra es escrita por ellos? Por ejemplo, somos ovejas igual, porque, ¿no? ojo, yo no me quiero meter mucho esta vez en este tema, pero John Lear, que la otra vez citaba como Bob Lazar, aquellos que cuando los extraterrestres hacen este acuerdo, según dicen algunos, esto aquí es decisión de uno creerlo o no, dicen que ellos estaban tan interesados en nosotros y habían tantas guerras, como siempre han habido, pero antes era peor, que decían, chucha, se están matando entre ellos y nosotros necesitamos, según decían ellos, necesitamos los envases. Los envases somos nosotros, eran como carne cañón. Como Matrix. Y dicen que ellos crearon a lo que para algunos, lo que voy a decir es una blasfemia, pero es parte de lo que algunos informan. Yo no lo creo. Es que ellos inventaron a Jesús. Y cuando él decía, mi reino es de los cielos, porque inventaron un Mesías para controlar y que hubiera paz y que no hubiera tanta matanza. Puede ser manipulación y una trampa de ellos, que es lo que yo creo, pero es, según algunos que trabajaron acá, algo que ellos informaron. ¿Quién los crea a ellos? ¿Quién los creó a ellos también? Es que esa es la pregunta. Ahora, según otros extraterrestres, ellos hablan de Dios. Ellos niegan de que haya un gran creador responsable de todo esto, que es la lógica, porque la evolución tiene que, obviamente, generar de parte de una gran mente que funciona no por casualidad en términos de ir creciendo hacia un regreso a esta mente o fuente, como le llama la Carla. ¿Qué es lo que sucede? Hoy día hemos tocado un tema que para nosotros tiene como origen el género cinematográfico de la ciencia ficción. Pero qué curioso que en su momento esta película fue considerada peligrosa, como tantas otras. ¿Por qué peligrosa? Porque a veces el cine contiene mucha más verdad de que ciertos gobiernos o ciertos poderes fácticos están dispuestos a reconocer. Y en este caso, la película fue mandada a hacer de nuevo porque sus verdades hacían cuestionar nuestra relación de que no somos los únicos en el universo y que incluso un país nos vendió a una raza fuera de este planeta. Como decíamos por acá, esa es la información, pero ustedes sí. Un aplauso para el maestro.